Este es el segundo sermón en el que estamos exponiendo y explicando la visión y misión de la Iglesia Día de Adoración. Hemos puesto, para las personas que nos visitan quizás por primera vez, hemos puesto una pausa a nuestro estudio del libro de Efesios. Hemos venido estudiando el libro de Efesios. Ahora hemos puesto una pausa, hemos terminado el capítulo 5. Dios mediante, cuando terminemos esto, nosotros vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Efesios en el capítulo 6. La semana pasada habíamos empezado explicando y exponiendo la visión y la misión de nuestra iglesia. ¿Para qué existe Día de Adoración? La Iglesia Día de Adoración existe para enseñar a crecer en el conocimiento de Cristo. Esa es la visión y misión de nuestra iglesia. Existimos para enseñar a crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y el primer sermón respondía a la pregunta: ¿y qué tiene Cristo que hace algo, lo hace algo especial para que nosotros como iglesia proclamemos, enseñemos y prediquemos a Cristo? Y dimos dos razones para eso. Enseñamos y predicamos y proclamamos a Cristo por dos razones. Porque, número uno, Cristo es Dios. Y número dos, porque Cristo es el tema de la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis hay un solo tema que se desarrolla en distintas maneras, pero es un solo tema. Y es el tema de Dios trayendo salvación a los pecadores en la persona de su Hijo Jesucristo. Ese es el tema de las Escrituras, y por eso es que nosotros enseñamos, proclamamos y anunciamos a Jesucristo, porque Él es Dios, número uno, y todo lo que queremos saber de Dios lo encontramos en Jesucristo, y porque Cristo es el tema de la Biblia. Lo que vamos a hacer ahora es, en este segundo sermón, vamos a responder a la pregunta: muy bien, Cristo es Dios y Cristo es el tema de la Biblia. Entonces, ¿qué significa conocer a Cristo? ¿Qué está implicado en qué es conocer a Cristo? De eso va a tratar el sermón, y al final, o más bien, al comienzo, más bien voy a dar una definición para que usted entienda que eso es lo que vamos a estar explicando hoy. No sin antes, déjeme darle algo como introducción, y es que aunque la palabra conocer, si usted va a un diccionario, en este caso no de la Real Academia, porque la definición de la Real Academia es tan complicada que da acerca de la palabra conocer, que necesita, creo que 4 años de estudios de gramática y literatura para entender esa definición que da la Real Academia. La definición más básica de la palabra conocer es tener en la mente información sobre algo. Conocer en el sentido más básico de la palabra quiere decir entender algo, saber algo, percibir algo. Y casi siempre esta palabra está relacionada con un ejercicio mental, conocer. La Biblia también hace uso de esta forma de hablar, de esta palabra conocer. La Biblia, cuando usa la palabra conocer, también hace este uso de saber algo, entender algo, percibir algo. Gracias, Gorito. Por ejemplo, en Lucas 1:18, cuando el ángel se le aparece a Zacarías y le anuncia que su esposa va a tener un hijo, Zacarías es el padre de Juan el Bautista, Zacarías le pregunta al ángel: ¿y en qué conoceré esto? Ahí está utilizando la palabra conocer. ¿En qué conoceré esto? Y lo que Zacarías le está preguntando: ¿y cómo yo voy a saber esto? En un sentido. Jesús, por ejemplo, usa la palabra conocer en el sentido de entender también o saber algo. Cuando está en el Sermón del Monte, hablando de los falsos maestros o los falsos profetas, Él dice: por sus frutos los conoceréis. Ahí está la palabra conocer. En otras palabras, tú puedes identificar, estaba diciendo Jesús, identificar un falso maestro por sus frutos. Mateo 22 es otra manera
otro texto donde también se usa la palabra conocer como saber algo. Por ejemplo, le preguntan a Jesús si es lícito pagar los impuestos a César. Y Jesús dice en Mateo, pero Jesús conociendo la malicia de ellos, conociendo. Esa palabra es, Jesús sabía la maldad de aquellos que le estaban cuestionando y preguntando. He citado todo esto para que usted vea que la Biblia también hace uso de esta noción cuando habla de la palabra conocer. Conocer es tener en la mente información sobre algo. ¿Quedó claro eso? Muy bien. Pero la Biblia también usa la idea de conocer en un sentido más elevado, en un sentido más profundo. La noción de conocimiento en la Biblia tiene una connotación relacional. La palabra conocer en las Escrituras también es usada para expresar una experiencia íntima y personal. Es por eso que la misma palabra conocer se usa para describir las relaciones conyugales íntimas entre un esposo y una esposa. José no conoció a María, dice la Biblia. Quiere decir que no tuvo relaciones íntimas. Quería que entendiera eso, de que la Biblia hace uso de la palabra conocer en distintas maneras, en un sentido en el que entender algo es conocer, saber algo, pero también conocer tiene una connotación más relacional, habla de una experiencia íntima y personal. Entonces, de eso es lo que vamos a estar hablando hoy día. Quiero dar la definición y de ahí partimos a hacer lo que es este sermón. ¿Qué significa conocer a Cristo? ¿O qué enseña la Biblia acerca de conocer a Cristo? La definición que voy a dar es bien sencilla y la semana que viene vamos a seguir abundando en esto, ¿ok? Pero no creo que 2 servicios puedan abarcar la complejidad y la riqueza de lo que significa conocer a Cristo. ¿Ok? Conocer a Cristo significa 2 cosas, ambas juntas: ser salvado y tener comunión con Dios por medio de Cristo. ¿Qué significa conocer a Cristo? Conocer a Cristo significa ser salvado, uno, y tener comunión, compañerismo con Dios por medio de Cristo. Eso es lo que yo voy a desarrollar hoy día. Esos son los 2 puntos del sermón. Conocer a Cristo es ser salvado y conocer a Cristo es tener comunión con Dios por medio de Cristo. Nuestro texto para el primero, conocer a Cristo es ser salvado por medio de Cristo. Habíamos leído Juan 17. En el versículo 3, Jesús dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Qué está pasando en este pasaje? En el libro de Juan está contenido el famoso sermón del aposento alto. La noche que Jesús fue entregado, él mismo pasó un tiempo celebrando la última cena con sus discípulos. Los versículos de capítulos 13 al 17 es un solo pasaje, un solo evento en el que Jesús está exponiendo gloriosas cosas. Son 5 capítulos y en ese sermón o en ese discurso del aposento alto, Jesús termina en el capítulo 16 y en el capítulo 17 Jesús levanta una oración al Padre. Probablemente una de las más gloriosas oraciones que se escuchó de Jesús en favor de sus discípulos. Y en el versículo 3, mientras le está orando al Padre, hace esta contundente declaración. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Pero él no lo deja ahí. Y él dice, y a Jesucristo,
a quien has enviado. Cuando Jesús está hablando aquí de la palabra vida eterna, debemos entender que esto no es únicamente con la idea de hablar, vida eterna es una vida que nunca termina, o una vida sin fin. Bueno, ese es un aspecto de la vida eterna, pero cuando la Biblia usa la palabra vida eterna, está haciendo más bien una referencia a una cualidad de vida. Y es vida eterna porque es la vida, la clase de vida que procede de Dios y es la que recibimos cuando nosotros somos salvados. La salvación tiene que ver, está diciendo Jesús aquí, vida eterna tiene que ver con conocer a Dios. ¿Y por qué? Porque el hombre desde que nace no conoce a Dios. No lo conoce en el sentido más elevado y más estricto de la palabra. ¿Por qué? A causa del pecado. El hombre a causa del pecado no solo está bajo la condena de Dios, no solo está separado y alejado de Dios, sino que no conoce, no discierne, no conoce a su Salvador, a su Creador, más bien. No conoce, por ejemplo, su carácter. El hombre ignora quién es Dios, no vive para Él, no tiene comunión con Él. El hombre, en un sentido, es un extraño para Dios. Y esto es cierto de todos los hombres, judíos y gentiles. No es que, sí, no conocemos porque somos gentiles. No, el judío también está incluido en esto. Es por eso que a los mismos judíos que se jactaban de que Abraham era su padre y de que Dios es nuestro Padre, Jesús les dice a ellos: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre conocéis. Son los judíos con todo su fariseísmo, con todo su legalismo, con todo su ritualismo, sus sacrificios, las ceremonias que hacían, ellos no conocían al Padre, y eso también es cierto de judíos y de gentiles. En otras palabras, es cierto de aquellos que no son judíos. Todos los seres humanos, todo el mundo, aparte de los judíos, se les llama gentiles. Por eso es que Pablo, en su carta a los Efesios y en su carta a los Colosenses, les decía que nosotros somos extraños para Dios, desconocidos ante Dios. El pecado lo que ha traído es una separación. Por eso el profeta Isaías decía: vuestras transgresiones, vuestras iniquidades han hecho separación entre Dios y nosotros. Pero el pecado lo que ha traído también es corrupción al ser del hombre. No solo el cuerpo ha sido afectado por el pecado. Por eso nuestros cuerpos se envejecen. Nuestros cuerpos se enferman. Eso es inevitable. Usted se puede hacer todas las cirugías que usted quiera. Usted va a envejecer y se va a notar en el cuello. ¿Por qué? Porque el pecado ha afectado nuestro cuerpo. Nos enfermamos porque estamos viviendo en cuerpos caídos. Pero no solamente el cuerpo, la parte física de nuestra existencia ha quedado afectada por el pecado, nuestra mente y nuestro corazón también han sido afectados por el pecado. Por eso el hombre no conoce a Dios. El pecado ha cegado la mente del hombre y eso le impide conocer a su Creador. El entendimiento, la capacidad de entender ha quedado limitada, ha quedado afectada. El ser humano está ciego a la realidad espiritual. El ser humano puede ver cualquier otra cosa menos realidad espiritual. Su entendimiento, el entendimiento del ser humano, desde que nace, está no solo limitado, sino también está corrompido. El hombre no entiende su condición caída. No solamente no entiende su condición caída, sino que el hombre piensa que merece lo mejor de Dios.
Tengo alergia con el lenguaje de te lo mereces. No merecemos nada. Cuando la gente se va de vacaciones, te lo mereces. El día que yo me vaya de vacaciones, no me diga eso, por favor. El hombre no entiende lo grave de su condición, lo serio que es su pecado ante Dios. El hombre desconoce cuán pecador y cuán digno de la ira de Dios es. El hombre ignora su más profunda y verdadera necesidad. Ha perdido toda capacidad de reconocer a su Creador, de discernir la grandeza de Dios, la belleza de Dios, la majestad de Dios, la suficiencia de Dios. El hombre no conoce a Dios. Ahora, no solo su visión ha sido afectada por el pecado, el corazón fue corrompido también a causa del pecado. Por eso es que el hombre no desea a Dios. El hombre no disfruta a Dios. Al hombre Dios le aburre. Al hombre natural Dios le aburre. Paréntesis. Si Dios te aburre constantemente, de repente no eres de Él. No lo quiere. ¿Por qué? Porque no solo está ciego, sino que su corazón está corrompido. En su estado natural, el hombre ama todo lo que Dios odia. Y odia todo lo que Dios ama. El hombre no tiene aprecio por las cosas espirituales, no saborea. Por eso que el salmista decía en el Salmo 34, gustad y ved qué bueno es Dios. El hombre no disfruta ni anhela las realidades espirituales, empezando por la mayor realidad que es Dios. El hombre no se rinde ante la grandeza de Dios. Al contrario, el hombre se erige como juez de Dios y pone a Dios en el banquillo de los acusados. Porque no conoce a Dios. El hombre no se acerca a Dios porque no entiende que Dios es su mayor necesidad. El hombre no busca a Dios porque siente que es autosuficiente y todopoderoso. El hombre, por ejemplo, no respeta a Dios porque no entiende lo grande, lo majestuoso y lo terrible que es Dios. No obedece a Dios porque no cree que un día Dios lo juzgará. El hombre no toma en serio su palabra porque piensa que no traerá eso consecuencias. El hombre no busca la verdad de su palabra porque prefiere fabricar su verdad y creerse su propia verdad. Dios le dice, yo creé todo, y el hombre dice, no. El hombre se fabrica su propia verdad y cree su propia verdad. ¿Por qué? Porque no conoce a su Creador. No alaba a Dios, no vive para Dios, porque no cree que vivir para el Creador traerá beneficios. No toma en cuenta a Dios para sus decisiones, porque glorificar a Dios para él no es una meta en su vida, no es una categoría en la que él piensa. Dios no lo motiva a él, y al contrario, el hombre cuestiona a Dios. Ahí sí cree en la existencia de un Dios y lo cuestiona cuando las cosas salen mal, porque ignora que en realidad peores cosas le deberían suceder por su pecado. Cuando la gente se levanta y pregunta, ¿y por qué sucedió esto? ¿Y por qué esto otro? Deberíamos preguntar, ¿por qué no sucede más? Y no sucede porque Dios es misericordioso y está esperando que los hombres se arrepientan. No me digas que Dios no es bueno y misericordioso. No te atrevas a cuestionar la misericordia de Dios.
Porque en el momento que ese pensamiento viene a nuestra mente, debería un rayo partirnos y no sucede eso. Cuando usted ve un rayo aquí en el sur de la Florida, que hay mucho de eso, usted diga, eso debía ser para mí. Y no sucede porque Él es misericordioso. Porque en lugar de tirarme un rayo como una expresión de su ira, esa expresión de su ira la tiró hace 2000 años sobre su Hijo para que yo pueda acercarme a Él. Este Dios es bueno, es misericordioso, es digno de nuestra confianza. Y a ese Dios el hombre no conoce. El hombre culpa a Dios por sus desgracias. Y el hombre inventa sus propios caminos para acercarse a Dios. El hombre, eso es la religión, inventar sus propios mecanismos de cómo yo me acerco a ese Dios. Porque el hombre no conoce a Dios. Y en el mejor de los casos, Dios para los hombres es esa ayuda que tenemos disponible en casos de emergencia. Lo que C.S. Lewis, parafraseando a C.S. Lewis, él decía que los hombres tienen a Dios como un piloto de un avión tiene un paracaídas. Lo tiene en caso de emergencia, pero ellos preferirían no usarlo. El hombre está perdido. El hombre no conoce a Dios. Por eso necesita un Salvador. Necesita a Jesucristo. Necesita perdón de pecados. Necesita nueva vida. Necesita vida eterna. Y esa vida solo la encuentra en Cristo Jesús. El Dios hecho hombre. La vida eterna, la salvación, el perdón de los pecados que el hombre necesita, solo lo encontramos en Jesucristo, el Dios que se hizo hombre. Porque solo Dios puede acercarnos a Dios, solo Dios puede reconciliarnos con Dios mismo. Solo el Dios hecho hombre puede cumplir perfectamente las demandas de Dios por nosotros. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, como diciendo, Jesucristo es también ese mismo Dios. Esto es una afirmación de la deidad de Jesucristo. La pregunta que yo te hago es, ¿le conoces tú? Amigo, ¿le conoces tú a Él? Y si tu respuesta es sí, mi segunda pregunta sería, ¿cuál es la evidencia de eso? ¿Tienes evidencias de eso? ¿Entiendes lo serio de esto? Y si no entiendes lo serio de esto hoy, un día vas a ver lo serio de esto si no vienes a Cristo. Porque, contrario a lo que muchas personas quieren hacer, de bajar un poquito el tonito del evangelio para que no sea muy ofensivo, no hablemos del infierno. Y dicen, no, el infierno, Gehenna es una palabra que hablaba de un lugar que estaba a las afueras de Jerusalén, donde se tiraba la basura y se quemaba la basura, y por eso los perros iban y masticaban y se peleaban entre ellos y rechinaban los dientes. Pero Jesús no se estaba refiriendo, Jesús estaba refiriendo al infierno. Jesús es la persona que más habló del infierno. 11 veces habló Jesús del infierno. Y estaba tratando de describir, así va a ser el infierno. Pero podemos escaparnos de eso. No tenemos que ir ahí. A través de Jesucristo. Es a través de Jesucristo. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti y conozcan a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Y cómo sucede eso? ¿Cómo accedo a ese conocimiento? Cuando tú como pecador dices, ¿sabes qué? Yo me arrepiento de mis pecados. Y yo pongo mi confianza en Jesucristo. Esa es la invitación que yo te hago hoy día, mi amigo, mi amiga. Abraza a Cristo por la fe. Abraza a Cristo por la fe. Él es suficiente. Él es suficiente. Él es lo más glorioso que te puede pasar.
Él es el único que puede saciar las más profundas necesidades de tu alma. En Él tendrás todas las respuestas que te hagas y respuestas que harán mucho sentido y te darán esperanza. En Cristo Jesús solamente tendrás esperanza. Ahora quizás tú dices, yo le conozco porque yo vengo a la iglesia. Yo soy salvo porque ya soy de parte de día de adoración. Si esa es la única evidencia que tú tienes, estás en peligro. Porque sí, es cierto, parte de la vida cristiana requiere un compromiso con una iglesia local. Pero no te engañes pensando que la evidencia de tu conversión es haberte unido a una iglesia. No te engañes pensando que la prueba de que eres salvo, de que tienes vida eterna, es que eres parte de una iglesia. ¿Y por qué digo esto? Lo digo porque Mateo 7, 21 al 23, Jesús le dijo a los discípulos en el Sermón del Monte, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, queriendo decir, no todo el que me llama Señor es salvo. Y más abajo él dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos. Y entonces Jesús dijo, les voy a decir a esos, nunca os conocí. Estas son personas que piensan que son salvas porque están cerca y porque están activas. Y Jesús le dice, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Sabe qué cosa quiere decir esto? Que hay muchas personas en las iglesias que viven engañadas y que muchas personas en la iglesia se van a llevar tal desilusión, dramática y trágica desilusión, porque Jesús dice, muchos me dirán en aquel día. No dice, hay uno que otro ahí. Hay un 1% que, y uno pudiera decir, bueno, aquí 1%, bueno, al menos estoy safe, ¿no? Porque, no. Jesús dice, muchos me dirán en aquel día. Son personas que están dentro de la iglesia, personas que están con el pueblo de Dios y hasta involucradas en actividades cristianas, pero no pertenecen a Cristo, no le conocen. En otras palabras, lo que Cristo está diciendo es, yo no tengo una relación con ustedes. No los conozco. Ustedes hacen el mal. Sus obras, porque le dice, apartados de mí, hacedores de maldad, sus obras son opuestas a lo que yo mando. La maldad es lo que caracteriza sus vidas. No es una vida o una conducta caracterizada por la justicia, por la obediencia y la bondad, sino es una vida y una conducta caracterizada por la injusticia, la desobediencia y la maldad. Yo no los conozco. Las vidas que llevan dan evidencia de que no son míos y que no los conozco. Eso es trágico. Eso es trágico. Yo leía que cuando John MacArthur hace casi 50 años lo pusieron de pastor en la iglesia Grace to You, gracias a vosotros. Había mucha gente en esa iglesia y el primer sermón que predicó es Mateo 7, 21 al 23. Y hubo gente que se ofendió. Eso es lo lógico, que se ofenda a la gente. ¿No? Prefiere que se ofendan y que después digan, ¿y será que Jesús tiene razón? Yes, Jesús tiene razón. Es Dios, ¿no? 2. Número 1, conocer a Cristo es haber sido salvado por Él. Conocer a Cristo, 2, es tener comunión con Dios por medio de Cristo. Habíamos leído Juan 10, versículo 14 y 15. Jesús dice,
Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Jesús está describiendo la relación que tenemos con Él, con los términos más íntimos y más cercanos. Y la analogía que Él presenta es la de un pastor con sus ovejas. Jesús les está diciendo a sus discípulos que sus ovejas conocen a su pastor y el pastor conoce a las suyas. El énfasis aquí es un conocimiento relacional, un conocimiento íntimo, un conocimiento profundo. Una relación, la relación de oveja y pastor, que está marcada por la cercanía y la dependencia. Como la cercanía que tiene el pastor con sus ovejas y como la dependencia que tiene la oveja de su pastor. Cercanía y dependencia. Pero hay otro elemento que esta analogía nos incluye y es el elemento del deleite mutuo. Ahora, ¿cómo que entre la oveja y el pastor hay un deleite mutuo? Porque eso es lo que implica la segunda parte del versículo. Escuche lo que dice el versículo 14 y después lo que sigue el 15. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Versículo 15, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Es decir, lo que Jesús está diciendo, al tomar la idea de oveja y pastor y al tomar la idea, el parámetro padre, la relación padre con el hijo, lo que en un sentido Jesús está queriendo decir es, de la misma manera que tengo una gloriosa y cercana relación con mi padre, así de gloriosa y cercana es mi relación con mis ovejas. Comunión cercana, dependencia, deleite mutuo es lo que hay entre el amor que el hijo le da al padre y el amor que el padre le da al hijo. Es un conocimiento y un deleite mutuo. La relación que hay entre el padre y el hijo, que es lo que aquí Jesús usa, es de cercanía, es de un amor recíproco, es de deleite mutuo. Así es la relación que Jesús tiene con sus discípulos. Conocer a Cristo implica, sobre todas las cosas, después de ser salvo, tener comunión con Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Juan en su primera epístola lo pone de esta manera. Esto es primera de Juan 1:3. Escuche lo que dice. Nuestra comunión, ahí está la palabra comunión, compañerismo, verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Nosotros, aquellos que hemos sido salvados, tenemos comunión con Dios única y exclusivamente en virtud de los méritos de nuestro Señor Jesucristo, que se hizo hombre, vivió una vida perfecta, murió en la cruz, fue sepultado, resucitó y ascendió para estar sentado a la diestra del Padre. Jesús, con todo eso que es la obra de redención, teniendo en el centro la cruz, aseguró que nosotros volviéramos al Padre y conociéramos y tuviéramos comunión con el Padre. Ahora podemos acercarnos a Dios y eso es lo que dice, por ejemplo, Hebreos 10. Hebreos 10 dice que a través de la carne de Cristo que fue entregada en la cruz del Calvario, Él nos abrió un camino nuevo y ahora podemos acercarnos con corazones sinceros, dice. Eso está en Hebreos 10, 19 al 22. Pero no solamente puedo acercarme a Dios ahora por lo que Cristo ha hecho, ahora puedo ofrecerle alabanza a Dios y la puedo ofrecer y Él recibe mi alabanza únicamente por medio de Cristo, o sea, en virtud de los méritos de Cristo. Eso está en Hebreos 13:15. Escuche cómo lo dice el autor de Hebreos. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. Está hablando de Cristo. Ofrezcamos siempre a Dios por medio de Cristo. Ofrezcamos siempre a Dios por medio de Cristo. Y dice él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Esto quiere decir que el hecho de que nosotros podamos ahora acercarnos a Él y alabarle, uno,
es porque Cristo ha hecho eso posible. Y número 2, Dios recibe esa alabanza únicamente en virtud de lo que Cristo ha hecho. Podemos conocer al Padre, conocer a Dios por medio de Cristo. Aparte de todo eso, nuestra obediencia como creyentes es ofrecida a Dios solo en virtud de lo que Cristo ha hecho. Y Dios recibe esa obediencia únicamente porque Cristo ha hecho eso posible. Me puedo acercar a Dios, puedo cantarle a Dios, puedo obedecer y ofrecerle mi vida a Dios. Y número 4, yo puedo pedirle al Padre en nombre ¿de quién? De Jesucristo. Por eso es que Jesús decía, pide en mi nombre. ¿Qué cosa quiere decir eso? Reposa, apóyate en lo que yo he hecho, no en tus virtudes, no en lo bueno que tú eres. Ven en mi nombre, reconociendo que en ti no hay virtud alguna y que la única virtud con la que tú cuentas es lo que yo hice en la cruz del Calvario. Por eso es que él le decía, Juan 16:24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis. Todo es a través de Cristo. Podemos conocer a ese Dios únicamente a través de Jesucristo. Para resumir, yo me puedo acercar a Dios, puedo cantarle a Él, puedo ofrecer mi obediencia a Él y Él la recibe. Él recibe mis cantos, Él recibe mis sacrificios, Él recibe mi obediencia y Él recibe, y me puedo acercar a Él y puedo orar a Él y Él recibe todo eso solo en virtud de Cristo, en el nombre de Cristo. Cristo lo ha hecho posible. Su sacrificio es lo que purifica nuestros sacrificios. La obediencia de Cristo es la que perfecciona nuestra imperfecta obediencia. Todo lo que le ofrecemos a Dios, por más que sean con buenas intenciones, está manchado por el pecado. ¿Y cómo Dios lo recibe? Solo a través del sacrificio de Cristo, que purifica toda nuestra adoración, alabanza, sacrificios, entrega que le hacemos a Dios. Podemos conocer a Dios solo por medio de Jesucristo. Juan dice esto, él hace una declaración bien central. Y esto era importante para el judío. El judío entendía que a Dios no lo podía mirar. Es tan santo y nosotros tan pecadores que mirar a Dios implica morirnos. No mirará un hombre a Dios y quedará vivo. En otras palabras, se va a morir en el momento que lo vea. Y él dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, con el Padre, Él le ha dado a conocer. Es a través de Cristo que somos salvados y es a través de Cristo que podemos tener comunión con el Dios verdadero. Para resumir, para terminar, ¿qué significa conocer a Cristo? Conocer a Cristo significa ser salvado y tener comunión con Dios, compañerismo con Dios, por medio de Cristo. Ayer escuchaba a Tim Keller referirse a un libro de Larry Hurtado, un teólogo experto en cómo la iglesia cristiana empezó. Y Larry Hurtado en su libro dice, Tim Keller, que tratando de entender por qué a alguien de los 2 primeros o 3 primeros siglos de la iglesia cristiana se le ocurría ser cristiano cuando no había ningún beneficio social ser cristiano. Es más, hacerte cristiano equivalía a ser perseguido y a ser tratado como un ignorante y como un supersticioso. En el mejor de los casos y en el peor de los casos, ser cristiano implicaba ser perseguido y en algunos casos
ser asesinado por tu fe. ¿Qué necesidad había para una persona de los dos, tres primeros siglos de hacerse cristiano si no había ningún beneficio social hacerse cristiano? Habría que estar loco o la fe cristiana era cierta. Y Larry Hurtado dice que la religión cristiana ofrece algo que ninguna otra religión ofrece, y en ese tiempo ninguna religión ofrecía, y es que a través de Cristo tú podías tener comunión íntima con Dios, con tu Creador. Todas las otras religiones te presentan una relación de déjame hacer para que tú estés contento. Déjame hacer para yo ganarme un acceso a ti. La religión cristiana es la única que ofrece que puedes tener compañerismo con tu Creador en la persona de tu Hijo Jesucristo. Eso es lo que nosotros tenemos. Por eso nosotros enseñamos en esta iglesia a crecer en el conocimiento de Jesucristo. Amén. Este conocimiento tiene 4 características y que las voy a exponer la semana que viene. A no ser que quiera que hoy día las dé todas. Ok. Las voy a decir y la semana que viene las voy a desarrollar. ¿Le parece? Sí. Este conocimiento está arraigado en la verdad bíblica. En otras palabras, contiene entendimiento. O sea, la verdad bíblica informa y moldea mi conocimiento de Dios. ¿Sí? No es un conocimiento de Dios que está desconectado de la verdad bíblica. No es tuve un sueño y lo vi a Jesús y tenía barbita aquí y era... Tuve una visión. No. La verdad bíblica. Es un conocimiento que está arraigado en la verdad bíblica. 2, transforma al pecador. No puedo estar en una fiesta con una cuestión de cerveza, bailando con toda gente perdido y decir, yo conozco a Cristo. De verdad. Es un conocimiento que está arraigado en la verdad bíblica, es un conocimiento que transforma al pecador, es un conocimiento que produce obediencia. Produce obediencia. Y número 3, esto es glorioso, es un conocimiento que satisface el alma. Satisface tu alma. Conocer a Cristo es la experiencia más increíble que le puede pasar a un ser humano. ¿Por qué? Porque es tener comunión con aquel que lo creó y que le dio vida. Está arraigado en la verdad bíblica este conocimiento. Transforma al pecador, produce obediencia y satisface el alma. Es por eso que podemos crecer en el conocimiento de Cristo, porque podemos crecer en el entendimiento de quién es Cristo, podemos crecer en la transformación que produce ese conocimiento, podemos crecer en nuestra obediencia a Dios y podemos crecer en nuestra satisfacción que produce nuestro Salvador. Amén. Día de adoración existe para enseñar a crecer en el conocimiento de Cristo.